Babilonia, 600 años antes de Cristo, un rey tiránico gobernaba sin piedad hasta que un día se enfrentó cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El acontecimiento en el libro tiene lugar en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, quien era un tirano orgulloso y cruel que disfrutaba enormemente torturando a sus víctimas. Gobernaba el mundo antiguo como un déspota absoluto. Después de someter a Siria, dirigió su atención a Egipto, su principal adversario en ese momento. Como Judá estaba en el camino, tendría que ser eliminado si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar un gran imperio. Nabucodonosor dio la orden de entrenar a varios jóvenes judíos para que le sirvieran como hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Hananías, Misael y Azarías estuvieron entre los que fueron llevados cautivos. Eran conocidos por los nombres de Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor ordenó crear una estatua colosal de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había mandado hacer debió de haber sido magnífica. Medía 27 metros de altura. Es posible que el rey planeara esto para consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de su corte para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse para adorarla. Cualquiera que desobedeciera esta orden corría el riesgo de ser lanzado a un horno ardiente y quemado hasta las cenizas. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 de los hombres en la sala no se inclinaron, aunque todos los demás lo hicieron. Muchos no pueden imaginar que soportar la presión social fuera fácil. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie entre todos los que se habían postrado y corrieron a informar esto a Nabucodonosor. Los celos rezumaban de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar de su cautiverio, ya que su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los funcionarios de menor rango de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrac, Mesac y Abednego, y no dejaron pasar la oportunidad. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, inmediatamente se enfureció. Sorprendentemente, les dio a los acusados la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. Esto puede indicar su respeto hacia ellos. Pero no nos equivoquemos, el rey solo aceptaría una respuesta: la rendición total. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de su elogio previo al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿quién es el dios que puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, finalmente sería respondida. Daniel 3:13-14. Al oír esto, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego ante él. Ellos fueron llevados ante el rey y él les dijo: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta es bastante notable. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos puede salvarnos de él, y él nos librará de tus manos, oh rey. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Daniel 3:16-18. En otras palabras, dijeron que preferían morir antes que desobedecer a Dios. Incluso si Él decide dejarnos quemar, aún serviremos al Dios viviente en lugar de tu ídolo muerto. Invaluable. Prefirieron la muerte antes que la falta de fe hacia Dios, y sin duda,
Se habían preparado para este día durante mucho tiempo. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia y su expresión cambió hacia Sadrac, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Mandó a ciertos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó apresuradamente. Declaró a sus consejeros: ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: así es, oh rey. Él respondió y dijo: pero veo a 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, y no están heridos. Y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le pareció increíble que hubieran salido ilesos, sino que además había 4 de ellos. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, lo que implica que era el Cristo preencarnado. Nabucodonosor nos dice que el cuarto hombre era un hijo de Dios. Durante la parte más desafiante de su prueba, Jesús estaba allí con ellos físicamente, en medio de su sufrimiento, en el horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego pueden haber estado o no conscientes de que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hubo momentos en que fueron conscientes de la presencia de Jesús en sus aflicciones. Leemos que veo a 4 hombres desatados, caminando en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los ataban fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos individuos cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Él, que hizo el alma, puede hacer que su espada se acerque a Él, incluso al mayor de los tiranos. El horno era grande, por lo que tenían espacio para caminar. No estaban heridos, así que podían caminar. Sus mentes estaban en paz, por lo que podían caminar como en un paraíso o un jardín de placer. La respuesta es sí. No intentaban salir, pues se encontraban ilesos. En lugar de eso, caminaban tranquilos en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los liberaría de él. Nabucodonosor cometió el error de pensar que él era el ser más poderoso del mundo. Pero aquí se encontró con quien es más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto en él? ¿Todavía tendría la confianza para exigir que otros lo adoraran como si no hubiera visto nada? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente. Declaró: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se reunieron y vieron que el fuego no había tenido ningún poder sobre los cuerpos de esos hombres. El cabello de sus cabezas no se había chamuscado, sus mantos no habían sufrido daño y no había olor a fuego en ellos. Cuando el rey vio que los hombres que había condenado habían sido rescatados divinamente, los convocó. Ni un solo cabello de sus cabezas se había chamuscado en el proceso. Es asombroso que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno, cuando tantos otros murieron en la entrada. Dios puede librarnos de una prueba, o puede sostenernos y fortalecernos milagrosamente en una prueba. Nos impresiona la fe de estos hombres en el verdadero Dios. Su respuesta en medio del juicio confirmó su inquebrantable creencia en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, su fe revelada por su confianza en aquel que tenía el poder para librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios por encima del rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos,
Sabemos que Dios puede librarnos, pero también sabemos que no siempre actúa de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un dolor increíble, casi insuperable, pudo decir: aunque Él me mate, en Él confiaré. También sabemos que Dios no siempre garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes. Pero si no, sépanlo, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3:18. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una historia de fe, valentía y perseverancia. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles cuando enfrentamos desafíos. Debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrac, Mesac y Abednego asombró a Nabucodonosor. La pregunta es: cuando caminamos por fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Él nos mantendrá en movimiento. Finalmente, nos liberará, nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o experimentamos dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el final. Hay vida después de la muerte. Esa es su garantía para todos los que lo aman y obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos por igual han sido cautivados por la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abednego, tres jóvenes que se enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor.